Javier, bienvenido al Colegio de México. Estas son cápsulas para el Colmex Digital. Y tú llevas ya año y medio en la brega y relacionándote con todo tipo de sectores en México y el mundo. ¿Qué es lo mejor para ti de tu trato con las víctimas? Perdón. ¿Qué sería lo mejor y lo peor de tu trato con las víctimas? Bueno, lo mejor yo creo que el trato con las víctimas es la capacidad que ha tenido el movimiento de empoderarlas, como usan ese verbo ahora, ¿no? Un verbo muy extraño, y de darles una dignidad. Generalmente las víctimas habían estado destrozadas, degradadas humanamente, tanto por el crimen como por el trato del Estado. Y lo que hemos encontrado es que hay una gran potencialidad en las víctimas como su reserva moral, como reserva moral, ¿no? Y eso creo que ha sido muy impresionante, ¿no? Todavía la reserva moral que puede haber en gente muy maltratada y muy devastada. Lo malo es cuando ciertos empoderamientos, también hay que entender que la víctima trae mucho sufrimiento, ¿no? Traemos mucho sufrimiento, y no se resuelven los problemas, se vuelven muy tiránicas. Hay ciertos sectores o ciertas víctimas que toman su caso y en medio de su enojo y de la incapacidad para resolverlo de las autoridades, se vuelven demandantes y en su demanda tiránicas, ¿no? Y entonces empiezan a abusar de su condición de víctimas, ¿no? Ya no orientan hacia la búsqueda de la justicia cuanto hacia una retribución de privilegios. Y bueno, esas facetas, el tema de la víctima es complejo, muy, muy complejo. En este trato que has tenido con la autoridad, te has entrevistado con presidentes, aspirantes a presidentes, secretarios de Estado. ¿Qué te ha dejado, qué sabor positivo y qué sabor negativo te ha dejado esa experiencia? Bueno, por un lado, pues, la experiencia de un ejercicio democrático, ¿no? El diálogo y sobre todo cómo se dieron los diálogos con el movimiento, los diálogos a nivel público, abiertos a la prensa, incluso a las redes sociales, pues un gran ejercicio democrático, ¿no? Algo que quizá hubieran aspirado y deseado y se frustró los muchachos del 68, ¿no? Pero bueno, sin esa lucha de ellos, esos diálogos democráticos, porque lo fueron, no hubiesen sido, ¿no? La parte negativa es que la autoridad siempre miente, ¿no? La autoridad siempre traiciona. ¿Todos mienten? Hay unos que no, pero están incorporados dentro de sistemas y de intereses políticos y de estructuras muy podridas que terminan por ser solidarios de una mentira, ¿no? Calderón no dejó de traicionar, traicionó la ley de víctimas, la negó, la bloqueó, traicionó la justicia, las justicias que había comprometido dar a las víctimas emblemáticas, y por un lado hizo un reconocimiento. Donde no se movió fue: mi estrategia va y sigue, aunque siga cobrando víctimas, pero los acuerdos que tomamos con él fueron traicionados. Y este sistema asume, digamos, la administración de Enrique Peña Nieto asume: yo tengo que dar reconocimientos a gente del PRI que empujó la ley de víctimas y que la hizo posible, la defendió adentro, pero a final de cuentas fue un acto muy priista. Pues ahí está la ley de víctimas, pero no la vemos operar, no vemos spots, no hemos visto una convocatoria por parte de gobernación a todos los gobernadores, a los procuradores del país, para decirles: señores, esta es la ley de víctimas, todos los códigos legales tienen que estar en consonancia con esta ley, no hay otra. Es decir, tal vez es muy la vieja práctica priista, ¿no? De la simulación, ¿no? Son como iguanas, ¿cierto? ¿Iguanas? Sí, se mimetizan, ¿no? Iguanas con corbata y traje. Exactamente. Iguanas encorbatadas. Muy elegantes. Sí. Oye, quien protesta en México generalmente se queja de los medios de comunicación. Tú eres como un imán que atrae los reflectores de las cámaras y los micrófonos. ¿Qué experiencia te han dejado lo bueno y lo malo de tu trato con los medios mexicanos? Hijo, los medios son tan complicados como las víctimas, ¿no? Pero en otro sentido. Yo creo que muchos de los reporteros que nos acompañaron se hicieron parte de y comprendieron el dolor. Y yo creo que hay reporteros que hacen su trabajo muy bien. El problema es que llegan
a las redacciones, los trabajos, los reportajes, y ahí hay decisiones de orden político, ¿no? Cambian la cabeza, porque no les dejan las cabezas, los cabeceados a los propios reporteros, se las cambian, no saben lo que está pasando, cumplen órdenes del juego político, se vuelve una parte del juego político terrible, ¿no? Entonces yo creo que hay este entramado, este tejido complicado entre los medios, igual que entre los políticos, gente sincera, reporteros que verdaderamente están tratando de ser veraces y de hacer seguimiento, sobre todo con un problema tan grave como el de las víctimas, el de la violencia del país, el de la injusticia del país, el de la impunidad, y los dueños y los directores que tienen intereses políticos y manejan la nota, por desgracia, a su capricho. Este sexenio empezamos a ver eso, ¿no? En este sexenio, ¿no con Calderón? Yo con Calderón lo veía poco, ¿no? Es decir, por lo menos en lo que vivimos nosotros, aunque siempre fue voluble el medio, ¿no? No los reporteros. Yo me acuerdo, valga un roce que tuve con Milenio y Ciro, ¿no? Sobre todo con Ciro, que hacia el norte, y mientras estaban los diálogos, nos trataron a todo dar, ¿no? Y mientras eran los diálogos, nos fuimos al sur y empezamos a dialogar con la izquierda dura, con las organizaciones del sur, con los zapatistas, y nos desmontaron, ¿no? Y nos jugaban mal, diciendo las plazas están vacías, estaban igual de llenas que del norte, ¿no? Empezaron a jugar tramposamente, y hay ese juego, por desgracia, todavía en los medios. No podemos hablar de una prensa absolutamente libre. Yo para entender una prensa libre es una prensa absolutamente moral. Yo creo que donde se puede encontrar eso, porque no están tan acotados, pues son pues tú lo sabes, Sergio, con los analistas. Pero los analistas son los que menos se leen, ¿no? En este país, por desgracia, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que hay una gama de analistas de muy buena factura que pueden pasar o leer lo que queda acotado a veces por los directores de periódicos en los reportajes, ¿no? Y los hombres con sotana y las mujeres con hábito, ¿cómo te trataron? ¿Qué experiencia te deja pues tú eres cristiano, Sí. católico, practicante, poeta cristiano? ¿Cómo fue tu relación con ellos? Pues miras, la iglesia es diversa y compleja también, pues es la madre del Estado, ¿no? De alguna manera es la madre para bien y para mal del mundo moderno también. Y bueno, un sector de la iglesia, como siempre, la alta jerarquía, con excepción de don Raúl Vera, que nos hizo el vacío. La alta jerarquía les hizo. Sí, incluso el nuncio. Cuando fuimos a ver al Papa para llevarle realmente la palabra de las víctimas, para que no llegara bajo el velo con el que suelen venir los jefes de Estado, en este caso un jefe de iglesia, pues nos los bloquearon, absolutamente nunca pudimos llegar, llegamos tarde. Pero por otro lado está la iglesia de a pie, como yo llamo, la iglesia militante, donde está don Raúl, que es un gran ejemplo de lo que debería ser un obispo. Las órdenes religiosas, que fueron muy solidarias, y pues entramos, tú entraste con nosotros, Sergio, al Zócalo. Si tú volteabas, lo que traíamos era la iglesia. Creo que era tú el único hombre de izquierda que iba conmigo. Y yo, estaba don Raúl, estaba Solalinde, estaba el padre Concha, el padre Conchimín. No, el padre Concha, estaba ¿cómo se llama? Gonzalo Ituarte. Estaban un chorro de religiosos, de diferentes congresos, un montón de religiosas. Y pues por eso yo me acuerdo que me habla un amigo, no quiero dar su nombre, de estos laicos preferidos por el aparato clerical alto, y íbamos llegando al Zócalo, bueno, entrando, y me llama, me dice, ¿ya te diste cuenta de qué? ¿Ya te diste cuenta? Yo le digo, ¿de qué me estás hablando? Si venimos caminando, ya se pronunció la iglesia. Le digo, ¿la iglesia? ¿Cuál iglesia? Pues la traigo aquí a mi lado, no sé de qué iglesia me hablas, porque sí sacó un comunicado tibio, tímido, la jerarquía, pues porque no podían dejar al laico loco y al obispo loco andar caminando ahí,
Los tuvieron que hacer, pero casi forzada, ¿no? La iglesia jerárquica es un horror en este país. ¿Y no crees que con Francisco, el nuevo Papa, vaya a cambiar? Pues es una esperanza, pero yo tengo mis serias dudas. ¿No has pensado en un viaje, un viaje al Vaticano? Me gustaría mucho. Es un papa que me gustaría, con el cual me gustaría sí conversar, pero... Habría pues, que invitarlo a México. Sí, habría que invitarlo. Pero bueno, él tiene un reto inmenso. Creo que sus signos, sus homilías, sus entrevistas, sus signos vitales de vida, pues vuelven a las raíces evangélicas. Son un gran desafío a la corrupción de este aparato. Ahora, yo no sé si sea reformable. Claro. Esperemos que el Espíritu Santo no se haya ido de vacaciones, pues, ¿no? Bueno, todas las generaciones que pasan por una catástrofe existencial se hacen esa pregunta: ¿dónde andaba Dios? Yo no conozco, no conozco ese chiste. ¿Cuál? Es buenísimo. Que está la Santísima Trinidad conversando, se quieren de vacaciones. Entonces pues, dice el Padre, pues, ¿a dónde vamos? Yo, pues, ¿por qué no vamos a Jerusalén, a Israel? Entonces la segunda persona dijo, no, ahí me fue de la fregada, me crucificaron. Entonces se le ocurre al Padre decir, bueno, pues sí, vamos a Roma. Y entonces el Espíritu Santo después dice, qué bueno, dice, vamos a conocerla, yo nunca he estado por allí. Esperemos que ahora sí venga. El Espíritu Santo. El que inspira supuestamente a la iglesia. Ya que hablamos de Roma y de este balance muy apresurado, ¿cuál ha sido lo bueno y lo malo de tu experiencia con los extranjeros? Si quieres, concentrémonos en Estados Unidos, donde has andado como loquito en autobús con un montón de víctimas y periodistas. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia de ese trato con los norteamericanos? Pues mira, es así una mirada, tú sabes, ustedes son los expertos, yo nomás mi mirada de in situ, ¿no? Pero, bueno, Estados Unidos es un mundo muy complejo, ¿no? Yo creo que los juzgamos muy rápido porque es el imperio, pero en realidad es un país muy complejo, tú lo conoces mejor que yo, ¿no? Pero tiene un defecto inmenso, ¿no? Es decir, no sabe mirar el exterior. No solo el gobierno, mucha parte de su población no lo sabe mirar. Claro. Al extranjero no lo sabe mirar. Yo creo que es parte de su... pues de cómo fue fundado. Yo siempre creo que la religión es fundamental en una mirada, aunque ya no esté esa mirada religiosamente hablando, la justificación teológica se quedó como cultura. Es un país fundado por protestantes y los calvinistas y los luteranos que no veían el mundo redimido. Cuando ellos mismos, sobre todo Calvino, dice, cuando lleguen a un lugar extraño, protejan la comunidad, todo lo demás es lo salvaje, ¿no? Y así han procedido. Los indios los metieron en reservas y no los mataron, los negros siguen siendo un problema para ellos, son extraños, nosotros también. Y se quedó como parte de una cultura, no saben ver a lo otro que no es sí mismo o dentro de ciertos parámetros de cultura. Y entonces quedan en las márgenes. Entonces, nosotros llevamos la agenda de la droga, la agenda de las armas, la agenda del lavado de dinero, la agenda migrante. Y no veían la relacionalidad de la guerra contra las drogas, su provisión, su comercio de armas. No les vibraba con nuestros muertos, con nuestras tragedias, ¿no? Incluso los más conscientes, que son las organizaciones de izquierda, que fueron las que nos acompañaron, como Global, como NACLA en algún momento, tampoco siento que entiendan muy bien, ¿no? Si ahora vamos a la agenda otra vez, a seguir la agenda, pero como que se les olvidó, ¿no? que la repercusión de, pues vamos nomás con la doble agenda, las armas y la droga, que eso tiene que ver con el dolor nuestro. Claro. Y habrá que volverlo a poner, habrá que volver a insistir con pocas esperanzas, ¿no? Claro. Y para terminar, Javier, en este final de 2013, ¿tienen esperanza las víctimas de que sus dolores, sus
carencias, sus ausencias sean atendidas por el Estado mexicano? Pues yo creo que hay una gran esperanza, ¿no? Yo creo que, pero yo llamaría una esperanza teológica. Yo te hablo desde mi condición de víctima. Bueno, yo en mi caso, pues agarraron a los asesinos de mi hijo. Todavía no están ¿cómo se llaman? Las sentencias. Pero bueno, el proceso ahí va. Pero hay víctimas que sé que no van a, por ejemplo, sobre todo de desaparecidos. Y los que están apareciendo la mayor parte están muertos y mal, ¿no? Asesinados de formas muy terribles. Y las víctimas se resisten a aceptarlo, ¿no? A veces piden más pruebas de ADN, otras no van a aparecer. Pero hay una esperanza. Yo creo que si no hay esperanza, pero es una esperanza de orden teológico. Yo creo que es un tema interesante la esperanza teológica y la esperanza humana, ¿no? ¿Qué sería la esperanza teológica? No, en francés hay dos palabras, l'espoir y la esperanza, ¿no? La esperanza, incluso ahí viene el nombre del libro de Malraux, La Esperanza, ¿no? De la guerra civil española, que toma la esperanza en el sentido humano y la espoir, que sería más teológica, ¿no? Es como estar anclado a una realidad que te sostiene, pero que no la vas a ver en la realidad. No sé si me explico. Si la esperanza humana debía ser como la sombra de la esperanza teológica, ¿no? Sí hay justicia, ¿no? Pero cuando un padre de familia, cuando una madre de familia tiene que levantarse todos los días sabiendo que va a encontrarse con la misma idiotez en la procuraduría, pues está sostenido una esperanza que lo trasciende, pero claro. ¿Cuánto puedo? Y es infernal. De alguna forma es infernal, ¿no? La esperanza teológica tiene su sostén, si tiene una sombra que la respalde, que es la esperanza humana. Pero cuando un padre y una madre se levantan todos los días diciendo ahora sí, y se vuelven a encontrar con no, y no, y no. Y pues he conocido gente que ha muerto de tristeza. Qué tristeza. De que se encierra frente a la desesperanza con la que se topa cada día en las procuradurías. Y llevan 2, 3 años, 4 buscando a sus hijos y no saben. Y es terrible. Yo puedo dar testimonio de mi condición de víctima de un hijo asesinado, pero sé su historia. Yo me las tengo que ver cómo resuelvo mi duelo, porque tengo la historia completa, tengo su cuerpo, lo honramos, lo tenemos con nosotros, vimos, supimos y tenemos que soportar lo que sucedió, pero eso fue. Hay gente que no sabe dónde están sus hijos, si están vivos, dónde están, cómo están, en qué condiciones están, si están muertos, cómo murieron, en dónde están sus cuerpos. Hijo, ese es vivir diariamente en un abismo. A mí me da, escalofríos, porque se suma, lo vivo, es como si tener mi propio dolor y abrirlo y mirar que ese dolor se volviera abismal, porque no sé nada del hijo amado. Y si los datos son fidedignos, si hay 30,000 víctimas, 30,000 familias así. 30,000 desaparecidos, correcto. Es un infierno de 30,000, multiplica 30,000 por 5, 4 de familia. Claro. Son muchos. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes, gracias. Gracias a ti. Por parte del Colegio de México, gracias, bienvenido. Sergio, y gracias por la invitación. Muchas gracias.